Hola amigas, soy Irene Neri y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mujer 360. Hoy vamos a hablar sobre qué es la astrocartografía y cómo puede ayudarte a situarte en el mejor lugar del mapa para tu expansión. Hoy vamos a hablar de un método tan primitivo como mágico de localización. Y por supuesto, no voy a ser yo quien hable a este respecto, sino nuestra especialista e invitada de hoy. Ella es Alma y es especializada en astrocartografía. Así que Alma, bienvenida a Mujer 360. Es un súper placer tenerte hoy aquí. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio, Irene. Muy, muy agradecida de poder estar acá, de poder compartirles un poco de lo que sé y de abrir también un poco la perspectiva de lo que es astrocartografía, que quizás siento que, sobre todo en el mundo tal vez hispanohablante, no está tan incorporado el término o todavía no se sabe mucho de lo que estamos hablando. Totalmente, y por eso también quería cazar el tema, porque aparte que me interese personalmente, a mí todas estas cosas me apasionan, sino porque creo que es un tema como un poco virginal, ¿no? En el mundo hispano, y entonces obviamente cuento con una especialista para empezar a ahondar en él, y me encantaría entonces, Alma, que me dijeras qué es la astrocartografía, según tú, por supuesto. Bueno, a ver, la astrocartografía yo creo que primero tenemos que entender que viene de nuestra carta natal, o sea, no está separada de quiénes somos de alguna forma. Es como si yo te dijera, ¿qué harías si vos tuvieses un mapa que te revela a vos todos tus potenciales, todos tus obstáculos, todos tus desafíos y cómo eso se confluye, o sea, un mapa del mundo que confluye directamente con tu energía, confluye con quién sos y no es tanto lo que yo digo que sea el lugar en sí, sino de alguna forma cómo nosotros nos relacionamos con ese lugar y cómo nos espejamos en el lugar también. Porque muchas veces pasa que, y yo lo veo todo el tiempo, ¿no? Quizás personas que son amigas van a algún lugar y una la pasa muy mal, la otra la pasa muy bien, y se dan como estas características de, pero estaban en el mismo lugar, estaban en el mismo momento y sin embargo tuvieron experiencias completamente diferentes sobre ese entorno y sobre ese ambiente. Esto básicamente tiene respuestas para mí en la astrocartografía, porque la astrocartografía nos va a revelar este mapa. Y este mapa va a estar vinculado directamente a quiénes somos nosotros. Es como si tuviésemos un Google Maps, pero personal, de alguna ¡Ay, manera. qué divino! O sea, qué poder, qué poder. Tal cual. Aparte me parece súper mágico en el sentido de que si nosotros nos vamos a astrología, sobre todo astrología helenística, ¿no? En los griegos hablaban de la carta natal como la promesa de vida o la promesa de los dioses y cómo esa promesa se desarrolla en nuestras experiencias vitales. Nosotros al tener un mapa es como si pusiésemos esas promesas o esas cuestiones de nuestra vida en distintos focos. Entonces, quizás en el lugar donde uno nació hay ciertas energías que van a estar predominando en ese espacio, pero cuando nos movemos logramos develar distintas formas que tienen que ver también con nosotros. Entonces yo digo, es como que vamos completando nuestro propio mapa, como si fuese un juego. A mí me encanta como esta situación de Qué juego, bonito, totalmente. como cuando vamos explorando, quizás arrancaste un juego y sos ese explorador que el mapa no está descubierto y a medida que avanzás en el mapa es un poco el camino del héroe, donde no solamente vas explorando el mapa, sino que también vas creciendo y te vas desarrollando vos. O sea, me parece precioso lo que estás diciendo porque al final estás resumiéndolo a, no te voy a decir exactamente, ve a este lugar del mapa, pero es que puedes sentirlo muy diferente. Dos personas, un mismo lugar, y dices, ¿y por qué estas experiencias, incluso casi antagónicas, en un mismo lugar, quizá en un mismo momento vital, quizá con las mismas ganas de disfrutar? ¿Y cómo se puede percibir tan diferente? Ya nos has situado en qué es la astrocartografía. Ahora también me encantaría saber si dentro de la astrocartografía hay un método de lectura de esta técnica y qué es lo que necesita la persona que se sienta frente a ti decirte para que tú le puedas leer su mapa de astrocartografía. Bueno, a ver, tenemos como varios métodos, porque lo que tenemos, astrocartografía básicamente se menciona, es el mapa. Si yo te Ok, digo astrocartografía, para los que sabemos, digamos, sí, es el mapa del mundo sobre todo, es ese mapa del mundo con todas esas líneas que si uno busca astrocartografía en Google o entra en astro.com, puede sacar su propio mapa y lo que necesita es fecha, hora y lugar de nacimiento. Y ok. por favor, los que estén escuchando la hora sea lo más exacta posible o de partida de nacimiento, porque si no te va a cambiar todo el mapa. Es ¿En muy serio? importante. ¿Unos Sí. minutos te pueden cambiar mucho el mapa?
sí, te pueden cambiar bastante el mapa y las experiencias, así que es muy importante tener la hora correcta, porque si no puedes estar haciendo una lectura y la tiraste por la borda porque no Ok, sabías la hora, básicamente. ok. Entonces, astrocartografía nos referimos al mapa. Si lo queremos englobar más grande, podemos hablar de astrolocalización, que vendría englobando un montón de técnicas, porque astrocartografía es la técnica, es la herramienta. Entonces, nosotros tenemos astrolocalización que tiene, además de astrocartografía, lo que es local space, que nos sirve no solamente para el mundo, sino si yo estoy en un barrio, estoy en un lugar, cuáles son las energías predominantes en ese lugar particular. Si yo tal vez nací en una ciudad y quiero saber qué ciudad más cercana, por ejemplo, puede beneficiarme o puede traerme ciertos obstáculos, a través de Local Space va a ser mucho más certero que a través de astrocartografía, que nos muestra más influencias tal vez de país, de como todas las influencias que hay en unas zonas generalmente mucho más amplias de Ok, espacio. voy Entonces, entendiendo. si tenemos, por ejemplo, una sesión o uno va a una sesión de astrocartografía, probablemente te van a pedir, lo más seguro te van a pedir fecha, hora y lugar de nacimiento, y después también qué es lo que querés experimentar. Porque yo digo, acá lo que necesitamos entender es cuáles son nuestras prioridades en este momento en nuestra vida. Ok. Tenemos que hacer la diferencia, ¿no? Porque uno va a ir y va a querer, no, yo quiero el lugar que me dé plata, que me dé pareja, que me dé hogar, o sea, quiero experimentar todo junto y todo a la vez. Y en realidad todo eso está posible, pero Ujú. los lugares van a tener una conexión con vos que va a priorizar generalmente uno de estos aspectos. A veces priorizan varios aspectos dependiendo de las configuraciones que vos tengas en tu carta natal, Ujú. pero generalmente es como que hay uno que es prioritario y después los otros se van desarrollando y desenvolviendo alrededor de ese que va a tomar protagonismo. Entonces, siempre que alguien viene, yo digo, ¿cuáles son esas prioridades? ¿Cuáles son las cosas que vos en este momento podrías negociar en tu vida y cuáles son esas cosas que no querés negociar? Porque tal vez te estoy llevando a un lugar que potencia un montón tu carrera, pero a nivel de comunidad o a nivel de amistades no potencia tanto esa situación. Entonces, quizás es algo más solitario. Entonces, estás diciendo que este método básicamente nos puede ayudar a guiarnos y diseñar un poco el mapa de nuestra vida. Por ejemplo, un lugar donde pueda tener una mayor expansión profesional, un lugar donde pueda tener una mayor expansión económica, otro donde tenga a lo mejor una mayor expansión personal, espiritual, emocional. Según lo que quieras, te puedes guiar hacia un lugar u otro, estás diciendo. Tal cual. Viste que siempre se dice esto de estás en el lugar correcto en el momento correcto o estás en el lugar equivocado en el momento justo, pero como que las cosas se tienen que combinar. Sí, 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 Entonces, sí, totalmente. con astrología nosotros tenemos tiempos, porque astrología en general, cuando nosotros vemos la carta natal, cuando vemos revolución solar, los que se hacen todo ese pronóstico anual, terminamos viendo un poco el tiempo, o sea, cuándo son que suceden las cosas o cuándo van a pasar ciertas cosas. Ahora, si yo a esto le sumo astrocartografía, lo que tengo es no solamente qué cosas podrían pasar o qué potencias están de que esas cosas pasen, cuándo pasan, sino también, ok, dónde pasan más fuertemente o dónde esto va a ser como mucho más fácil que se genere o que se muestre o se revele también en una situación. Entonces acá podemos combinar como esto de tiempo y lugar. Y además está, como te digo, hay como varios sistemas. Entonces, si puedes combinar estos sistemas, vas a tener un poco como claves interesantes para ver de forma estratégica, ¿no? Porque yo digo, no es tanto como lo que el lugar me puede dar, sino la estrategia que yo voy a usar también en ese lugar, sabiendo las posibilidades que me puede desplegar a mí el espacio. Sí, ya sabiendo un poco que profesionalmente aquí te puedes desarrollar y ser a lo mejor un lugar muy potente para ti en ese ámbito, pues a lo mejor esforzarte un poquito más, ¿no? Ya sabiéndolo y dices, bueno, venga, que aquí soy capaz de conseguirlo. Totalmente. Además, también tenemos, hay una técnica, que es una técnica que me parece fantástica, que es muy conocida como activación remota. Que activación remota básicamente lo que te dice es no necesitas estar en el lugar para que ese lugar se active de alguna forma o para que vos traigas esas experiencias del lugar a tu vida. Tenemos como las formas más concretas de esto y también tenemos las formas que pueden ser un poco más espirituales o más meditativas, en conexión con ese espacio. A mí me encantan las formas concretas porque lo veo un montón en sesiones, que es, por ejemplo, estoy buscando un lugar de desarrollo profesional, pero no me quiero mudar. Wow. Ok, ahora, con todas las posibilidades de trabajo remoto que tenemos, es muy posible que si yo me dedico a algo y ese trabajo puede ser remoto, tal vez puedo aplicar a trabajos que estén en áreas
donde a mí se me beneficia el tema de carrera. Hace un tiempo me pasó justo con una consultante que no Ujú. sabía si tomar o no un trabajo de Alemania, ya estaba radicada acá, y había posibilidades de que se fuera, en principio iba a empezar remoto. Y cuando vimos el mapa, Alemania era uno de los lugares para ella donde más podía exponencializar, ¿no? Todas esas Sí. situaciones profesionales, y además donde también tenía mucho crecimiento, contactos importantes que podían ser para su vida, para su trabajo. Entonces, claro, cuando ella vio el mapa era como mucho más claro el decir, Me tengo que voy. tomar este trabajo y podría llegar a irme en algún momento. Pero ya al tomar un trabajo de allá, ya estamos potenciando, porque de alguna manera estamos en contacto directo con esa área, aunque yo no me encuentre en ese punto específico del mapa. Qué divino lo que estás diciendo. Esa persona ya iba como acto de fe hacia ti a preguntarte y le diste esa confianza que ella estaba quizá buscando para reafirmarse sobre ese trabajo. Me parece espectacular porque además todo esto, si no tengo mal entendido, lo lees con líneas planetarias, lo leéis con líneas planetarias, ¿es así? Tal cual, es así. O sea, el mapa, por ejemplo, el de astrocartografía, de lo que se compone es de la visibilidad, digamos, que los planetas tienen al momento en que vos nacés en los distintos puntos del mapa. Entonces, ¿qué planeta tal vez es muy claro con el sol, ¿no? O sea, la salida del sol, el mediodía, la puesta del sol y el momento de menor luz solar. Entonces, esas líneas las tenemos que pensar para todos los planetas. Todos los planetas tienen como una salida, un momento máximo como de clímax, un momento de puesta y un momento donde no se visibilizan. Entonces, dependiendo del lugar del mapa donde nosotros nos colocamos, vamos a estar poniendo a ese planeta en uno de estos lugares. Y esto Guau. es lo que genera que de alguna manera los vivamos muy fuertemente, esos planetas, porque los terminamos trayendo muy fuerte como a conciencia y a experiencia personal. Por eso siempre digo, o sea, no es solamente el mapa, sino es trabajar ese mapa junto con la carta natal y junto con lo que ya tenemos de base con esa carta natal, porque no es que vas a vivir una experiencia de nuevo, ¿no? Como esto que decíamos de la promesa de los dioses, no es que vas a vivir una experiencia que no ibas a vivir nunca, sino que básicamente trae como esa posibilidad que vos tenés de vivir eso y cómo la podemos hacer más protagonista en tu vida. Entiendo, porque se vende mucho, se empieza a escuchar mucho esto de que utilizar tu signo del zodíaco como agencia de viaje, ¿no? Como diciendo, yo soy Aries o soy Cáncer, pues voy a viajar. No, no, bueno, esto es obviamente muchísima más información al respecto. Me imagino que influye también el ascendente, está viendo las líneas planetarias. Y dentro de estas líneas planetarias, tengo entendido que no es lo mismo viajar sobre una línea solar que sobre una línea lunar que sobre una línea de Marte. ¿Nos puedes explicar un poco o darnos una pizca de información sobre esto? Porque claro, parece idioma extraterrestre, pero luego es increíble lo preciso que puede llegar a ser. Sí, bueno, a ver, primero tenemos que entender que cada planeta está como asociado a ciertos arquetipos y tiene un simbolismo bastante fuerte. Entonces, ya las líneas planetarias van a estar asociándose como a esos simbolismos. Por ejemplo, si yo te digo que vas a viajar unas líneas del Sol, las líneas del Sol tienden a hablarme de todo lo que tiene que ver con identidad. Ahora, van a variar dependiendo dónde se posicione, porque vos de cada planeta vas a tener 4 líneas. Esas 4 líneas van a estar relacionadas con esto que hablábamos de la salida, el momento de mayor visibilidad, la puesta y el momento de menor visibilidad. Y todo eso tiene una incidencia directa en cómo yo percibo y cómo yo vivo. Por ejemplo, si estamos en una línea del sol, la identidad personal, mi desarrollo, mi centro, mi ego también. Y mucha gente tal vez se pregunta, por ejemplo, como, ¿cuál es la línea donde puedo ir a encontrar el amor? Y hay un trend en TikTok donde la gente responde como, bueno, andate a tu línea de Venus y en las líneas de Venus encontrás el amor, porque claro, si yo pienso como en esta cuestión arquetípica, Venus tiene relación al placer, al disfrute, al amor, tiene vínculo directo a las relaciones que tenemos, a nuestro valor. Entonces, hay una parte como que podemos decir, sí, es cierto que si te vas a las líneas de Venus hay algo que se potencia y se prioriza de todo eso, pero también hay otra parte que tiene que ver con, tal vez Venus no es tu planeta del amor en la carta natal, porque nosotros tenemos estas áreas asociadas en nuestra carta a relaciones, a trabajo, y cada una tiene su planeta, digamos, que va a ser muy particular de cada persona. Entonces también poder analizar
cuál es la casa que estoy potenciando, cuál es el escenario que estoy potenciando según el planeta, más allá del arquetipo de la línea, porque el arquetipo de la línea es lo que casi todos, si uno busca, bueno, líneas en astrocartografía, es lo que nos dice la web, es lo que nos dicen las páginas, pero muchas veces no están vinculados. Yo acá te puedo decir, mira, las líneas de Marte te generan mucho coraje, te generan asertividad, te potencian todo lo que tiene que ver con una energía masculina, fuerte, de acción, de movimiento. La línea de la luna te potencia todo lo que tiene que ver con sentirte reconfortado, sentirte bien, sentirte en tu casa, sentir esta sensación de hogar. Ahora, si vos en tu carta tenés a esa luna en conjunción, por ejemplo, a Plutón, bueno, Sí, acá tenemos que entender que todas las experiencias de la luna van a ser muy plutonianas. Esto es pasado a criollo, pasado como a que lo entendamos todos, todas sí. esas experiencias de hogar, de sentir que uno pertenece, de sentir que uno está bien, van a tener un tinte muy transformador y van a tener un tinte muy intenso. Un tinte donde es todo a todo o nada, extrema, todo. Wow, 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 qué potente. O sea, qué potente, porque al final, obviamente, eh, digamos que hay unos básicos que quizás hemos asumido, como lo que estás diciendo, Venus, el planeta del amor, la sensualidad, tal, y a lo mejor no está nada vinculado contigo y tú tienes que viajar por otra línea planetaria para obtener el resultado que crees del amor. Entonces, esto siempre que hay, obviamente, que consultarlo con un profesional, como estamos viendo ahora mismo. Y yo, fíjate que te voy a contar algo personal. Descubrí todo este tema con una amiga, ella es colombiana, vino aquí a España a visitarnos y nos dijo que venía de Alaska porque su astrocartógrafa, astróloga, le dijo que para comenzar el año en su lugar más potente, o sea, donde ella iba a poder sentir con mayor intensidad pues quizás su expresión, su fortaleza, su amor propio y demás, le dijo, este punto cardinal del planeta es el más favorable para ti. Y se fue a Alaska en ese momento, ¿ok? O sea, ella empezó el año en Alaska, pero te voy a contar que así fue como conocí esta técnica y este método, pero yo personalmente, viajando, he notado cosas completamente diferentes en lugares del planeta, pero hay un lugar en el que he estado 2 veces que es donde me siento más feliz. O sea, para mí es como mi estado más genuino, más pleno, más... Y digo, ¿qué hay aquí que me llama a mí? Yo pensaba que había vivido ahí en vidas pasadas, porque yo también creo en esto. Entonces yo digo, yo he estado aquí en vidas pasadas y he sido muy feliz. No sé por qué, pero puede que también sea por este tema. Puede ser que haya un planeta que está pasando por ese punto cardinal, digamos, ¿no? Y que me está beneficiando a mí a nivel sentirme muy espléndida, muy grande, muy feliz. Tal cual, pero haberlo dicho antes, tal vez tendríamos que haberte sacado tu astrocartografía para poder acá ahora decir qué planeta es el que te está pasando por ahí. Ya, pues la verdad yo no te sé decir, luego te digo en privado si quieres todo mi tema de cartas natal y demás, pero empecé a pensar cuando estaba hablando, investigando sobre este tema para la entrevista, digo, es que puede que sea esto, es que puede que sea un planeta que es muy favorable para mí en esa zona del planeta. Y la verdad es que saberlo, pues me reconfortaría porque es una sensación que he sentido de manera casi inexplicable y que no puedo argumentar a nivel mental, pero sí a nivel conciencia y a nivel cuerpo puedo sentirlo muy potente en mí. Entonces, bueno, esto te lo cuento como curiosidad. Y me encantaría también, si pudieses, Alma, que me dijeras tú a nivel personal cómo integras esto en tu vida. Bueno, a ver, primero que yo estoy todo el tiempo mirando mapa, mirando tiempos, momentos para viajar, para moverme. El Sí. año pasado particularmente hice 3 viajes muy estratégicos que tenían que ver directamente con esto. El primero fue a Japón, que es Mm, donde pasa mi línea de sol medio cielo. Y acá viene un poco esta situación de explicarte, ¿no? Porque uno piensa, bueno, sol medio cielo, yo en el momento ese lo pensaba más como, bueno, quiero potenciar mi carrera, quiero potenciar la visibilidad, que sería un poco sol medio cielo si uno va a esa línea, y son de los lugares generalmente más únicos, la línea de sol medio cielo, para mostrarnos y para encontrar como nuestro camino individual de alguna manera. Es como ese lugar donde sé que puedo potenciar toda mi expresión, toda mi identidad y esto entregarlo también como una parte de mi vocación de alguna forma. Entonces, mi primer pensamiento al ir hacia allá fue como, ok, yo quiero potenciar esto. Ahora, es muy interesante lo que abre la zona cuando uno va y por eso yo siempre digo, mirá que podés ir a este lugar y siempre digo, está bien, nosotros acá hablamos un montón desde la teoría,
porque eso es lo que hacemos y tal vez de lo intuitivo también que uno ya va viendo de otras consultas que puede agregar y de la experiencia, pero lo real y lo verdadero es cómo se va a desplegar después y la relación que vas a tener vos con ese lugar. Entonces, a mí me pasa particularmente, como te digo, el año pasado hice estos viajes, el primero fue a Japón y Japón fue un lugar que me cambió la perspectiva sobre las cosas en sí. Y me trajo también nuevos recursos a nivel profesional, vocacional, que yo había dejado un poco relegados o que no había tenido en cuenta. Entonces, quizás es como también cuánto nos abrimos a que el lugar pueda proporcionarnos otras formas de vernos a nosotros mismos. Y hay una frase que siempre repito porque me encanta un montón, que es, viajamos no para conocer un lugar, sino para conocer una nueva perspectiva sobre, Mm, o sobre el lugar, o sobre uno mismo, o sobre cómo nos estamos desarrollando, porque es como si nosotros viajásemos y tenemos ciertas experiencias y ciertas cosas y ciertas tal vez creencias que viajan con nosotros y esos espacios y potenciar estas energías lo pone a prueba. Como, mm, y si pudiera hacer esto también, o si pudieras desarrollar esto. Entonces yo empecé viajando desde ese lugar. Después lo que hice fue viajar a Reino Unido, que en Reino Unido tenía otras líneas que me ayudaban, tenía Mercurio ascendente, Venus ascendente, para el que quiera saber, y me ayudaban de alguna forma como a centrar más cuál era el camino a seguir, ¿no? Como cuál es la visión de qué es lo que voy a hacer a continuación, cómo planifico mejor a largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta como lo que yo quiero, lo que deseo, lo que me gusta, lo que me da placer en algún punto. Entonces, como esas son formas concretas que yo usé. Ahora, yo también lo uso muy en mi cotidiano, en este sentido de, primero, conectar con gente desde otros lugares. Tal vez ahora en esta entrevista con vos, Irene, yo digo, genial, ella está ahora en España y a mí me está activando en esto que hablábamos de las otras sí. activaciones, me está activando una línea. Si no me equivoco, también es Mercurio ascendente y no me acuerdo si está Júpiter por ahí. Entonces, digo, acá hay activaciones importantes para mí. Lo mismo, tal vez, cuando yo elijo, no sé, estoy aprendiendo ahora japonés y estoy mejorando inglés, entonces elijo con quién voy a estudiar y dónde va a estar ubicada esa persona que tal vez pueda ayudarme mejor a potenciar eso. Si la persona, por ejemplo, está ubicada en Japón y me está enseñando japonés, eso va a potenciar directamente que yo también esté conectando con esa energía del lugar. Ujú, Y absolutamente. la última que uso que me encanta es esta que hablábamos antes de local space, que local space son los lugares cercanos. Entonces, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la línea mía de Venus en los lugares cercanos, cuando yo me siento muy desregulada a nivel sistema nervioso. ¿Por qué? Porque Venus también es energía femenina, es como más calma, más sensación de quietud en algún punto, reconexión. Y ubiqué cerca de mi departamento unos cafés y un parque que pasa justo esa línea de Venus. Entonces yo sé que si estoy como muy a tope o muy nerviosa o muy estresada, me doy un recorrido por el café, me camino un rato por el parque, vuelvo a casa y vuelvo con una energía completamente distinta. Ay, no, Alma, o sea, es que me fascina. Vamos, ahora ya vamos a acabar esta conversación y te contrato, o sea, y me tienes que leer a mí esto, porque te lo prometo, sin tener ni idea de todo esto, ni idea, ¿eh? De verdad, ni idea. Intuitivamente hay lugares, hay espacios en los que hago eso. Me voy para esa zona porque vuelvo recargada de otra manera. O recorro ciertas calles o cierta zona que me hace sentir tal energía. O sea, como muy intuitivo, pero sin tener ni idea. Y ahora que lo estás diciendo, digo, es verdad todo, a mí también me pasa. Pero bueno, más allá de todo esto que estamos hablando, yo a nivel anecdótico, por supuesto, aquí la especialista eres tú y la que tienes, obviamente, no hay una base científica, pero sí que hay una base de estudio y hay un apoyo detrás. A mí lo que me está encantando es que lo integras como para expanderte en todos los ámbitos, no solo para conocer el mundo y decir, bueno, pues mira, aquí voy a ver no sé qué, porque por aquí me pasa esta línea. No, voy por allí porque siento que va a haber un nivel de expansión a este nivel, a nivel conciencia, a nivel trabajo, a nivel organización interna, cualquiera que sea. Pero además, lo que creo que deberíamos hacer aquí para que la gente tampoco sienta esa presión es justamente pensar que no tienes que 100% ir a ese lugar y sentirlo, ¿no? Porque si no puedes sentir mucha culpabilidad al respecto, como diciendo, ¿qué estoy haciendo yo mal si me han dicho que tenía que venir aquí para esto? Totalmente, además es esta posibilidad como, cuando lo digo con mis alumnas,
siempre hablo de la película esta, Everything Everywhere All at Once, todo en todas partes al mismo tiempo, Ok. que se estrenó creo que el año pasado o el anterior, que es como, estamos conectados a la Tierra, o sea, somos parte de la Tierra. En algún punto, como poder localizar esos lugares energéticos, esos puntos importantes para nosotros, podemos igual activarlos desde donde estamos, podemos activarlos desde esto, las cercanías de nuestro hogar, y también empezar a desmitificar un poco, porque más allá de esa culpabilidad de, uy, bueno, me tengo que mover y tengo que hacer esto, primero que no, o sea, primero para mí es mentalidad siempre alineada también a lo que estamos buscando y a lo que estamos priorizando, y vos podés estar y encontrar, estar tranquilo y tener las cosas que estás buscando en el lugar en el que te encontrás. Si también hay como ese trabajo interno y personal de alguna manera. Estos son herramientas que nos ayudan a potenciar y a esclarecer esas cosas, pero Ujú. la magia está en vos, vamos a decirlo, ¿no? De alguna manera. Y también terminar desmitificando un poco la situación de las líneas malas o las líneas negativas o las líneas que nos traen mucho conflicto. ¿Hay de esas líneas? Sí, hay esas líneas en el mapa. Ahora, el tema también tiene que ver con cómo nosotros estamos abriéndonos y viviendo ese conflicto, y si ese conflicto no tiene que ver con algo que también estoy como en algún punto desarrollando yo desde esta situación, no sé, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de línea positiva que me pasa un montón, que se Ok. supone que es positiva, Venus, ¿no? Venus, y Ujú. sobre todo Venus, fondo de cielo, que es la que se encuentra en el mapa como Venus y C, la gente te dice mucho como, bueno, vos andá de vacaciones acá, de vacaciones en pareja, porque la vas a pasar muy bien. Y ya he tenido varios consultantes que terminan cortando y rompiendo con la pareja en No. esas comunicaciones, porque Que claro, de repente o cortan con la pareja o le come un tiburón al otro buceando en las Maldivas que le dijeron que iba a ser su lugar donde tenía que ir de luna de miel. Ay, no, y esto, claro, danos esta explicación, porque si se supone que era todo claro, favorable. el tema es que nosotros hablamos de Venus y dijimos, ok, Venus es el placer, es el disfrute, es el valor personal. Y si yo pongo a esa Venus ahí en esa posición, generalmente empiezo a replantearme muchas situaciones y a reconectar con mi valor. Y si yo tengo una pareja en la que una situación de valoración estaba flaqueando, empiezo a ver también, o estoy para más, o no entiendo por qué le di lugar a la otra persona a ciertas cosas cuando mi valor vuelve a ponerse en mí. Entonces esto Madre genera mía. como esos cortes. Vaya melón acabas de abrir, claro, porque esa línea del amor realmente puede detonar tu amor propio y darte cuenta de cosas que estabas a lo mejor poniendo en el otro y que te correspondía resolver a ti y te ha abierto los ojos. Tal cual, es que así es lo Wow. que pasa. Entonces también es como, bueno, uno tiene que ir abierto y predispuesto a ver qué es lo que trae como esta información, este reflejo que yo le digo, porque para mí son todos espejos estos espacios. Y eso mismo pasa también con las líneas negativas. Hay líneas que son negativas y que son malas como de base, donde la gente dice no vayas a tal línea, pero también pueden estar permitiendo, no sé, una de las malas sería Saturno. Generalmente Saturno es como, no, porque es el obstáculo, la lentitud, el retraso. Sí, pero también el lugar puede habilitar a cuestiones que yo construyo a largo plazo. Puede habilitar a una maduración personal muy fuerte en esos espacios y a, de alguna manera, cómo me vuelvo un poco responsable de mí mismo ante todo eso. Totalmente. Entonces, pienso que hay como mucho de esto de lo malo, lo bueno, y en lugar de empezar a preguntarnos como qué es lo malo y qué es lo bueno de estos lugares, nos preguntamos también, ok, ¿qué es lo que me está mostrando y qué es lo que me está trayendo esta situación? ¿Qué podría mejorar yo? Y también moverme de ese lugar en algún punto, si yo no quiero como atravesar eso o pienso que hay otro lugar, porque eso también quizás me pueden llegar a decir, no, mira, este lugar es maravilloso, pero yo a nivel interno digo, no quiero pisar este lugar o no quiero ir a este lugar. Ujú. También, y no por eso, de nuevo, traer la sensación de culpabilidad que decías, o la culpabilidad al momento de decir, che, yo no puedo viajar, porque también, por ejemplo, hay distintas situaciones de vida. Tal vez no tengo Exacto. los recursos para viajar, tal vez tengo los recursos, pero no sé, soy madre de 3 hijos y viajar no es algo que puedo estar haciendo full time o no tengo ganas de hacerlo full time, porque Ujú. viajar no es el sueño de todos. A mí me encanta viajar, pero no tiene por qué ser como el propósito de otras personas. Entonces, poder aplicar esto también como a nuestro día a día en estas situaciones de, bueno, encuentro los espacios más cercanos para mí, cómo me puedo mover en estos espacios, porque también es muy práctico, tanto esto como que decíamos de Venus, como encontrar esos parques para relajarte o esos espacios en un café, como para decir, ok, yo quiero
motivarme, firmeza, como acción y demás, y me busco un gimnasio cerca de una línea de Marte o una línea del Sol. Y te pones, vamos, que vas a las Olimpiadas. Lo siguiente Tal ya cual. Los siguientes son las Olimpiadas. Ay, Alma, me encanta todo lo que estamos hablando, pero mira, simplemente para ir ya acabando y cerrando el tema, me gustaría saber, porque claro, yo creo que habrá mucha gente que se dirija a ti directamente para, oye, sitúame en un lugar del mapa donde vaya a encontrar el amor, sitúame en un lugar del mapa donde vaya a tener más expansión económica. A ver, si fuese así, obviamente, pues todos lo utilizaríamos y todos tendríamos la mejor versión en todas las esferas de nuestra vida. Pero ¿cuál crees que sería la pregunta correcta que te tiene que hacer una persona para saber dónde moverse? Me refiero, si yo quiero el amor, tengo que preguntarte sobre el amor de pareja en largo plazo, o yo tengo que preguntarte sobre mi amor propio, porque al final creo que en el poder de la pregunta que hagas también va a estar la respuesta que recibas del profesional. Totalmente. Yo creo que también cuanto uno más claro esté, y esto es lo que también hago como el disclaimer en algún punto, cuanto más claro estés en cuanto a lo que estés buscando, más información yo puedo encontrar en el Mm, mapa. Porque, a ver, si bien nosotros tenemos como estas líneas que son muy largas, no sé, por ejemplo, podríamos tener la línea de Venus que pasa desde España hasta Alemania, llega a Suecia, o sea, como que toda esa influencia en estos mm, espacios. También va a haber espacios que tengan ciertas cuestiones, o sea, dentro de estos espacios tenemos otras influencias más puntuales de los lugares. Para mí las preguntas que podemos traer es, ya si vos tenés lugares que intuitivamente estás como alineándote a ese lugar, que los estás pensando, los estás analizando, primero yo siempre digo, bueno, traeme estos lugares y veamos los lugares en concreto de lo que tienen, porque esto te va a dar un panorama, es como decirte, del mapa nosotros pasamos a lo que se llama carta de relocalización, que siempre digo es como, bueno, vamos del Google Maps al Street View, de alguna mm. forma vemos todo más en profundidad. Entonces, poder tener lugares ya pensados te va a facilitar un montón de cuestiones y vas a tener un análisis mucho más profundo, pero también tener en cuenta como cuáles son estas prioridades, ¿no? Ok, yo quiero temas que tengan que ver con relaciones y pareja. Mm. Ok, genial, tema de relaciones y pareja. ¿Qué prioridades tenés en tu vida? ¿Vos tenés un trabajo estable en este momento que no vas a dejar y tal vez querés irte a una línea de vacaciones, como activar esa situación? Porque tenemos que poner también esto el contexto personal. ¿Qué dispuesto estoy yo a dejar ciertas cosas o qué tan dispuesto estoy a hacer, no sé, otras cosas? Porque acá entra para mí lo que es estrategia pura. Es como, ok, seamos estratégicos con estos lugares. Si vos querés activar esto y ahora justo tenés vacaciones de tu trabajo, podrías irte a este espacio y ahí encontramos como esos lugares y empezamos a ver también qué es lo que la persona puede hacer. Entonces, para mí la pregunta está, ¿qué es lo que quiero potenciar, expandir y después qué cosas no son negociables en mi vida hoy en día, qué cosas tal vez sí son negociables y a partir de eso podemos ir creando como un plan de acción más claro. Llevar tu propia hoja de ruta también en el momento de la lectura, ¿no? El decir, bueno, pues mira, tengo una intuición o me late algo con este lugar, yo estoy buscando esto en la vida, pero no estoy dispuesta a renunciar a ABC. O sea, tener un poco de planning a ti, obviamente, también te va a ayudar a ser más afilada en el momento de darle la lectura. O sea que, pues, Alma, yo estoy encantada con nuestra conversación, pero, y seguiría mucho rato, pero me encantaría que nos dijeras ¿cómo te gustaría despedirte de esta entrevista para que la gente se quede ya con la astrocartografía como con una herramienta de decir, ay, tengo ganas de probarla? ¿Qué hay de mágico en ella que creas que la hace tan especial y por la que crees que deberíamos aventurarnos quizás? Qué pregunta difícil y qué pregunta hermosa, ¿no? O sea, como porque voy a responder tal vez de cómo yo me aventuré, o sea, en la astrocartografía y cómo arranqué este viaje. Y es para mí una herramienta de conocimiento personal y de esto que te hablaba antes, ¿no? Como no es que el lugar ese sea la situación, sino es cómo yo me voy a desenvolver en ese lugar y qué voy a descubrir de mí en ese lugar. Porque al final lo que nos trae es descubrir esas partes nuestras que tal vez en el lugar en el que estamos o están latentes, están posibles, pero no están tan visibles. Entonces, ¿cómo nos vamos revelando a través de esos espacios y cómo los lugares empiezan a traernos una perspectiva mucho mayor de nuestra vida, de nuestros deseos, de nuestros placeres, de las cosas que podemos lograr, lo que podemos conseguir, dónde tal vez flaqueamos, cuáles son nuestros miedos también, nuestras inseguridades, porque
nos pone como de cara a nosotros mismos. O sea, de alguna manera el mapa, más allá de un lugar, me pone en juego una forma de verme a mí misma que tal vez no estaba en ese momento. Yo no me, tal vez, ¿cómo voy a verme a mí misma? Como una persona que viaja sola, que hace tal cosa, y tal vez fuiste a ese lugar y te demostró ese lugar. Mira todas esas particularidades y potencialidades que tenés. O Total. también buscando el amor, ¿no? Tal vez uno tiene ciertas relaciones, ciertos vínculos y está acostumbrado a cierto patrón y me muevo en esa búsqueda de reconectar conmigo y empiezo a encontrar esto, el valor. ¿Por qué? Porque me estoy viendo desde un lugar nuevo. Me estoy percibiendo a mí misma en ese ambiente, en ese entorno, con esas personas, de una forma que no me había visto antes. Entonces, si yo quiero verme de otras maneras, para mí viajar, movernos, ponernos en contactos con otro tipo de personas nos abre una perspectiva completamente diferente y ahí entra para mí la astrocartografía en esto de, genial, tenés todo eso, pero y si además puede ser estratégico y vos ya más o menos sabés y tenés esa idea de dónde están esos lugares a los que podría ir para hacer eso, cuáles son las cuestiones a mi alrededor que pueden potenciarme a mí o que pueden ayudarme en mi día a día con, de nuevo, desde ir al gimnasio, desde tener un paseo más tranquilo, desde estar justo en un lugar que siento que potencia todo lo que tiene que ver con mi carrera. Todo eso está como disponible para vos porque también es un poco lo que uno viene a vivir de alguna manera. Claro, es exponerte, al final es lo que tú estás diciendo. Esto obviamente te va a dar información, pero es exponerte a información nueva, lo que va a hacer que destapes nuevas cosas de ti, nuevas versiones de ti, y es una forma de ponerte a prueba, ¿no? Un poco de ser valiente, de no quedarte en el sitio y decir, bueno, voy a probar esto, voy a probar, porque al final, detonando esas pequeñas pruebas, vas a conocer partes de ti que no hacías, que no conocías antes y que te van a ofrecer, pues prácticamente un mundo nuevo, una vida nueva diseñada según quizás los planetas o según algo que ya intuías, pero que además los planetas te han ayudado a alinear por ahí, ¿no? Tal cual. Me gusta porque dijiste un mundo nuevo y es literalmente un mundo Literal, de literalmente. posibilidades. Ay, Alma, pues te doy de verdad gracias de verdad por tu tiempo, por tu mensaje, por tu forma tan bonita de expresarte y explicarnos este tema porque es complejo, no es un tema que sea tan fácil de entender, a lo mejor porque tampoco estamos familiarizados con él. Entonces lo has explicado de una manera preciosa, súper bonita y bueno, pues por supuesto yo te invito a que nos podamos ver en otra ocasión, pero voy a dejar toda tu información aquí abajo para que se puedan poner en contacto contigo, para que te puedan seguir en Instagram, porque aportas muchísima información y contenido de valor. Así que, Alma, muchas gracias por este tiempo. Te envío un beso hasta Buenos Aires y que Gracias, sí, Irene, un placer. un beso precioso y que sepas que esta es tu casa, Mujer 360, y que en Mujer 360 hablamos de todo lo que tiene que ver con la mejora de la salud integral de la mujer a nivel cuerpo, mente y espíritu. Esto es Mujer 360, sabiduría femenina en tiempos modernos. Nos vemos en 2 martes. Gracias. Bye.